La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico entre 1939 y 1945 que involucró a los 5 continentes y en la cual participaron cerca de 100 millones de soldados. Aunque es difícil precisar la cifra exacta de muertos, se calcula que más o menos un aproximado de 70 millones entre civiles y soldados, de los cuales 50 millones murieron en batalla y 20 millones por hambruna y enfermedades. Se conoce que la URSS fue la nación que padeció el mayor número de víctimas, al utilizar cerca de 8 millones de ataúdes. Y además, si a esta cifra le agregamos 1 millón de soldados rusos que se murieron durante la batalla de Stalingrado, más los soldados soviéticos hechos prisioneros por los alemanes y llevados a campos de concentración, suman cerca de 20 millones de rusos muertos. Bienvenidos a una charla más de Destroza tu examen, concurso CIE. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un episodio más de Destroza tu examen, concurso CIE. Hoy tengo en la mesa a 2 historiadores increíbles. Es la crema innata de los historiadores que trabajan con nosotros aquí en Curso CIE, porque el objetivo principal del día de hoy es platicar acerca de un tema súper importante que es la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es el conflicto bélico más sanguinario que hay en la historia de la humanidad. Para ello tengo aquí a Gaby. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Increíble. Y pues mi querido Emilio, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Gaby. Hola, ¿cómo estás? Pues vamos a tratar este tema que para nosotros es súper importante tocarlo en todos nuestros cursos de capacitación presenciales, porque es uno de los temas que son más importantes dentro del examen, puesto que representa un porcentaje importante dentro del examen, ¿no, Gaby? Lo platicamos hace ratito. Sí, por supuesto. Fíjate que este tema dentro de lo que es historia universal yo te podría jurar un 30% de todas las veces que yo he aplicado el examen, porque obviamente como profesores lo aplicamos año con año. Claro. Es un tema que siempre aparece, siempre está dentro del temario, obviamente del examen, y podrían venir alrededor de 2 o 3 preguntas. Es un tema amplio, pero aquí en Curso CIE te aseguramos que lo vamos a aprender de una manera práctica y sencilla, ¿ok? Así es. Emilio, ¿cómo estás? Ahora sí, platícanos tú. Yo creo que, y como lo decíamos ahorita, Gaby, ¿no? Este tema, bueno, pues obviamente en clases lo vemos en varias clases, sobre todo cuando son los cursos de hasta 6 meses. Pero aquí el objetivo principal con este podcast, que lo van a estar escuchando a través de todas nuestras plataformas digitales, es tocar los puntos fundamentales. ¿Qué es lo que necesita saber un aspirante a la máxima casa de estudios o a cualquier universidad pública en el país? Porque este tema viene en cualquier examen, ¿no? Exactamente. Claro. O sea, la Segunda Guerra Mundial es el evento más importante de la historia moderna. Es un tema bastante peculiar, porque en esencia es una etapa de la historia muy importante, y de ahí pues el peso que le dan a lo largo de todos los exámenes para el ingreso al nivel universitario, su importancia. Los 3 pasos fundamentales o la manera en que se entiende, ¿sí?, la Segunda Guerra Mundial cuando se plantean los exámenes de admisión es a través de 3 etapas, ¿sí? ¿Cómo inicia la guerra? Que es la ofensiva, ¿sí? En este caso diríamos los malos, que sería el eje, ¿sí? La contraofensiva de los aliados o los buenos, y el fin de la guerra, ¿sí? Porque al final pues ganaron los buenos, si no, no estaríamos aquí parados, ¿verdad? Básicamente. Entonces son 3 etapas, ¿no, Gaby? Básicamente. Ok, vamos a hablar de la primera etapa, ¿te late? Ok. ¿Cómo inicia? ¿Qué rollo con con ese conflicto bélico? ¿Qué nos cuentas? La Segunda Guerra Mundial empieza con los totalitarismos, ¿sí? Adolf Hitler, que creo que todo el mundo lo conocemos, o sea, Hitler prácticamente le enseñan por todos lados, los videojuegos, es el personaje de la historia más vendida, ¿no? Es más, vas ahorita tú a tu puesto de periódicos de la esquina y vas a encontrar algún libro, el más famoso de todos, Los hornos de Hitler, ¿no? Por toda la imagen que se construye alrededor de este personaje. Entonces creo que eso viene de algún lado, ¿no? Y es porque este personaje va a poner al mundo de cabeza, ¿sí? En realidad estuvo a punto de cambiar el mundo tal y como lo conocemos, y viene por unas ideas bastante radicales que él tenía de una especie de supremacía de la raza germana o raza aria alemana, le llaman de muchísimas maneras, ¿sí? Y entonces va a usar esas ideas para encumbrar a su país, ¿sí? Pero dentro de esas ideas radicales venía que
por encima de los demás pueblos debían de estar los alemanes. Y ahí fue donde pues se torció la cosa. Hitler lo que buscaba le llamaba el espacio vital, ¿sí? El espacio vital, que era todo lo que requiriera las necesidades del pueblo alemán, debían de ser obtenidas ya sea de manera pacífica o a través de la fuerza. Obviamente, cualquier persona con 3 dedos de frente no va a permitir que llegue un tipo y te diga ese tipo de cosas. Me dice, pues, ¿qué te pasa, no? No, totalmente. Entonces, pues Hitler lo va a hacer de la manera pues, difícil, ¿no? Se va a ir sobre los países y lo primero que va a hacer es poner sus ojos sobre Austria, porque Austria tenía pues una especie como de historia conjunta. Austria, a pesar de que es un país aparte hasta la fecha, Austria pertenece a la cultura germana, es parte de los pueblos germanos, y por eso es que Hitler toma la decisión, pues hay que expandirnos. ¿Hacia dónde? Pues hacia nuestros hermanos austríacos, ¿sí? Entonces ese es el primer objetivo de Adolf Hitler, se apodera de Austria. Los aliados occidentales, los buenos, como les llaman, ¿sí? Que son el Reino Unido y Francia, lo empiezan a ver así con ojos de que, a ver, este mono qué está haciendo, ¿no? Le ponen atención. Entonces pues lo observan y entonces se dan cuenta de que no se disparó ni una sola bala para que Austria se anexionara a Alemania. Era tanto el convencimiento que tenía Hitler, ¿sí?, que les consigue lavar incluso el cerebro a los líderes austriacos para que entreguen Austria y se unan al nuevo Reich, ¿sí?, sin poner ninguna condición de por medio. Que es una de las características que tiene Hitler, ¿no? O sea, y es algo que justamente tenía de manera natural, lo hacía con una astucia y una labia que logró justamente lo que acabas de decir, convencer a un país completo, imagínate, sin tirar una sola bala, de que se unieran a su movimiento. No cualquiera lo hizo. Sí, o sea, básicamente. ¿Y por qué dicen que Hitler no era alemán? Pues porque no era alemán, o sea, realmente no es de la nación alemana. Claro. Hitler es austriaco. Totalmente. Pero volvemos a lo mismo, como él se fijaba en el nacionalismo, en que pues al final de cuentas Austria era una nación germana, su sueño era que toda la Germania, todo el pueblo germán formara parte de una sola nación. Entonces de ahí las ideas, ¿no? Ahora, esto viene siendo como la parte de la primera etapa, ¿no? Sí. Seguimos trabajando en esta primera etapa y es importante que el aspirante entienda cómo va siendo el proceso, porque lo más importante, y ahorita vamos a hacer preguntas tipo, es que vaya construyendo justamente este conocimiento, ¿no? De la mano de ustedes que son expertos. Gaby, platícanos más de la primera etapa. Exactamente, como bien estábamos retomando con el profesor Emilio, hablamos de esta primera parte. Normalmente la Segunda Guerra Mundial nos dicen, bueno, empieza con la invasión a Polonia, pero sorpresa, ya Japón estaba ocupando prácticamente todo el sudeste asiático, ya estaba en China, Italia ya estaba empezando su reinado en el norte de África, y Hitler obviamente hacia lo que es Europa oriental, básicamente hacia el este. Entonces esa es la primera parte. Después de esta primera parte, de estas primeras invasiones, lo que sigue es la causa detonante. O sea, vimos causas generales, que son los regímenes totalitarios, el revanchismo alemán con el Tratado de Versalles, porque recordemos que Alemania había sido castigada. A Alemania le había costado mucho trabajo fortalecer su economía, estaba siendo la segunda potencia, imagínate, o sea, solamente detrás de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué quiere hacer Gran Bretaña? Es un enemigo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer, Alemania, va a hacer un primer golpe en Europa del Este, y posteriormente se va a fijar hacia Polonia. Con el mismo argumento de esta cuestión que nos comentas, profesor Emilio, ¿no? De la unificación germana, prácticamente es lo que buscaba Hitler. Entonces, después de esta parte, ya vimos las causas, los antecedentes, importante, nos vamos a ir a las etapas, porque en los exámenes de ingreso, normalmente nos manejan 3 etapas, ¿no? Que es la ofensiva del eje. ¿A qué me refiero con ofensiva del eje? Son todas las acciones que va a llevar a cabo Italia, Alemania y Japón. Okay. Parecería que no hay respuesta, como que Hitler ataca Mussolini, Hirohito, y no hay respuesta, nula respuesta. ¿Qué va a pasar después? La contraofensiva aliada, que es la respuesta de los buenos, ¿no? Porque sí la estamos manejando como los buenos y los malos, ¿no? Fíjate, antes de continuar con que es la parte de la segunda etapa, me gustaría sacar y recuperar una pregunta que viene. Vamos a hacer 3 preguntas a lo largo de este podcast. El primero va a ser una
una pregunta que vino dentro de un examen de ingreso de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la pregunta dice: selecciona la región del mundo en donde comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, porque a veces las preguntas son tan de sentido común que hay veces que, y eso te lo pone la UNAM, aunque no te sepa la respuesta correcta, con tan solo llegar a la que dice, esta no puede ser, ¿no? Por ejemplo, todas las opciones dice, opción 1, Balcanes, 2, Norte África, 3, Europa del Este, y 4, el Pacífico, ¿no? Entonces, pues dices, a ver, el Pacífico, pues, sí, ¿qué tiene que ver, no? No sé, pero ahí me gustaría que ustedes desmenuzaran esta pregunta y nos dijeran cuál es la respuesta correcta y por qué. Ajá, pues la idea de estos exámenes es poner pues siempre reactivos trampa. Total. ¿No? En el caso de los Balcanes, es un reactivo trampa porque es el lugar donde se origina la Primera Guerra Mundial. Entonces, si uno no está concentrado en el momento que está haciendo el examen, se puede ir a la finta y cae en la trampa. Totalmente. ¿Sí? En la otra, que sería el Pacífico, creo que es el último reactivo. ¿Es el último? El último reactivo tiene que ver porque dentro de la cultura popular está la idea de que la Segunda Guerra Mundial empieza con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, ¿no? Creen que, o sea, que la Segunda Guerra Mundial empieza cuando Estados Unidos entra, ¿no? Ahora sí que cuando Hollywood entra. Claro. Con esa magnífica película, por cierto. Ajá, pero la respuesta correcta sería Europa del Este, ¿sí? Porque el ataque a Polonia es la declaración de la Segunda Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la gota, o sea, que sí, venían acumulando. Pero viene el suceso que siempre dicen, el suceso detonante, porque no todo pasa porque sí, o sea, esa es la gota que derrama el vaso, todo lo que se viene acumulando, la anexión de Austria, el ataque a Checoslovaquia, y entonces a Hitler le dicen, ¿sabes qué? Si tú invades Polonia, el día de mañana vas a tener la declaración de guerra en tu escritorio. Y pues Hitler dice, pues ya veremos, ¿no? A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿Neta? Y bueno, riesgos. Ajá, y pues, bueno, yo creo que Hitler ya sabía lo que iba, claro, ¿no? Él sabía lo que iba a supuesto. pasar, o sea, él ya lo tenía preparado, ¿no? Y entonces, pues, así es como entramos a este evento histórico. Entonces continuamos, ¿no? Esta fue como nuestra primera pregunta tipo, vamos a hacer otras dos más, así que pongan mucha atención porque estas son preguntas que neta, si le sacan lo más importante y se ponen las pilas, van a entenderlo. Lo más importante no es que se aprendan la pregunta, sino que entiendan el tema y que sepan cómo contestar este tipo de preguntas, ¿no, Gaby? Exactamente. Entonces seguimos, continuamos. Okay. ¿Cómo va el orden cronológico? Ok, vamos ahora con la primera etapa que les comentaba, que es la ofensiva del eje. Okay. O sea, todas las acciones que van a llevar a cabo, toda la invasión, pero ya de forma conjunta, tanto Italia como Japón y Alemania. Vamos a empezar con Alemania, vamos a ver qué es lo que hizo Alemania. Primero lo ubicamos en Polonia, que es la parte de Europa del Este, que es cuando comienza, pero después va a aplicar algo que se llama la guerra relámpago. Esta es una estrategia de acoso prácticamente, es desde bombardeos aéreos, desde artillería pesada, los empiezan a rodear y al final terminan con soldados, por ejemplo, incluso hasta motorizados. Okay. Entonces acosan al enemigo, lo hacen tan rápido que logran su objetivo en menos de, no sé, en semanas probablemente. Entonces de Polonia se van a dirigir a bombardear Holanda, Países Bajos. Posteriormente, y el más importante para examen, la toma de París. Okay. ¿Qué significa? París bombardeada y capturada por los alemanes. Y peor, los hicieron a los franceses, los obligaron a firmar un armisticio de paz en el mismo tren de un vagón donde se firmó el Tratado de Versalles, que fue el que humilló a Alemania. Entonces es la revancha. Fíjate, o sea, básicamente no solamente los hicieron firmar, sino dónde los hicieron firmar. Eso debe haber pegado con todo, pero ¿no? fuerte. Sí, era la obsesión de Hitler. Parte de su obsesión del poder. Había estado alimentando en la cultura alemana, pues a través del revanchismo, de hacerles creer a los alemanes que nos habían humillado, ¿no? Entonces eso no se va a quedar así. Ajá, y entonces, como dice Gaby, esta es la culminación, ¿no? De lo que está buscando en realidad, ¿no? Les regreso la humillación, y aparte a los franceses los venció de un solo movimiento, que fue todavía, por eso se llama la Blitzkrieg, ¿no? Es un método de guerra, como dice Gaby, que te atacan de un momento, te apabullan, no te esperas el movimiento, porque la idea es flanquearte, atacarte por donde menos esperas, y entonces los flanquearon, y es que no solo fueron los franceses, también los británicos. Los británicos estaban esperando a los alemanes, y cuando se dan cuenta tienen a Hitler y a toda su tropa atrás de ellos, ¿no? Y Hitler los empuja
empuja hacia Holanda y es cuando empieza el acoso y prácticamente Francia es derrotada de un solo movimiento. Wow. Y Inglaterra se queda solo momentáneamente en la guerra. Y ahí es donde viene una de las etapas de las que los ingleses más se enorgullecen en su historia, que también es muy importante, que se conoce como la Batalla de Inglaterra. Es un evento muy remarcado en la Segunda Guerra Mundial, que es como Hitler sabe que no puede invadir Alemania porque ellos son superiores en el mar. Recordemos que el Reino Unido es una isla, ¿sí? Lo que va a hacer Hitler es, pues vamos a atacarlos a través donde yo soy superior por el aire. Entonces manda a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, a que bombardee las principales ciudades de los británicos con la intención de bajarles la moral y que se rindieran, ¿no? Y aquí ¿Qué pasó? Entra Estados Unidos. Aquí es justo de película, ¿no? Sí. Como de película. ¿Qué pasó exactamente, Gaby? Desafortunadamente van a intentar hacer este acoso, igual esta estrategia de guerra relámpago en Inglaterra, pero no lo van a lograr. Va a ser derrotado Hitler. Entonces esto es como un parteaguas dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque esa derrota lo llevó directamente a Rusia, que fue el peor punto, que fue ahora sí que el punto de quiebre para Hitler. O sea, Hitler ya tenía el este de Europa, tenía el occidente de Europa, solamente le faltaba Inglaterra, pero pierde en esta batalla y tiene que movilizarse hacia lo que es Rusia, que es la Operación Barbarroja. En su examen lo encuentran así, por lo general se usa como Operación Barbarroja. Ok, ¿cómo lo pregunta, por ejemplo, en el examen? Así. Te pueden preguntar en qué consiste la Operación Barbarroja. Okay. Y la respuesta sería que es el ataque de la invasión alemana a territorio soviético, o sea, la URSS, lo que es Rusia. Claro. Entonces, resulta que Hitler tenía un plan, básicamente adueñarse de todos los centros industriales de la URSS, porque son zonas petroleras, carboníferas muy importantes. Esa era su misión. Incluso hay quien dice que pensaba hacer una colonia de Rusia, o sea, ese territorio enorme. Era un sueño un poco utópico, pero a final de cuentas era su intención. Y entonces invade a Rusia por 3 frentes diferentes, por 3 territorios: el norte, el sur y el centro, que es Stalingrado, Leningrado y parte de Ucrania. Ese era el objetivo de Hitler. Pero ¿por qué no nos cuentas, Emi, qué fue lo que como ¿Qué pasó menciona Gaby? O sea, Ajá. Todos estos puntos tenían un interés para Hitler. Leningrado porque era la ciudad de Lenin y si había algo que Hitler odiaba más que el capitalismo era el comunismo y él quería destruir quería borrar de la faz de la tierra lo que tenía que ver con Lenin. Entonces el objetivo era Leningrado. El segundo objetivo era Moscú, la capital, y el tercer punto, como bien dice Gaby, el interés de todo el petróleo, las reservas naturales y la industria de la URSS, y la entrada era Stalingrado. Entonces Stalingrado era la prioridad en ese momento para Hitler, porque Hitler sabía que Estados Unidos iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial y sabía que si lo quería vencer tenía que hacerse de todos esos recursos naturales que tenía la URSS ahí. Entonces no podía perder tiempo, por eso lanza esta ofensiva en cuestión de meses. Entra a la URSS, se empieza a encontrar muchísimos problemas porque resulta que la mayor parte de la URSS y lo que actualmente es el territorio ruso ni siquiera existen carreteras. Entonces los tanques, los Panzer alemanes cruzaban caminos lodazales, wow, porque en época de lluvias, y entonces el mismo lodo se atoraba en los rieles de los tanques y se atascaban, ¿no? Entonces era la misma naturaleza la que detenía a Hitler. Por eso hay un dicho que muchos historiadores repiten, que dicen que Rusia se defiende a sí misma, ¿no? Cuando le intentó atacar Hitler y 100 años antes cuando le había intentado atacar Napoleón Bonaparte, ¿sí? Los detiene para que lleguen al invierno y saben que el invierno ruso no lo van a sobrevivir. Vaya, y así es como vamos avanzando en estas etapas, y creo que es momento para lanzar una siguiente pregunta tipo, ¿no? Que tiene que ver con ordenar cronológicamente, porque ojo, los exámenes de ingreso a las escuelas públicas a nivel nacional trabajan mucho con este tipo de preguntas, sobre todo en el tema de historia. Cuando tú entiendes la línea del tiempo y sabes cuáles son los sucesos históricos que pasaron primero y cuáles después, es mucho más sencillo contestar este tipo de preguntas. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, sí. Entonces vamos a poner este ejemplo que, por ejemplo, valga la redundancia, vino en un examen de la Universidad Autónoma de Nuevo León y dice: ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Y viene el primero: Hitler invade Polonia. 2.
desembarco angloamericano en Normandía. 3. Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 4. Los alemanes toman París. Y 5. Ataque japonés a Pearl Harbor. Y obviamente vienen ahí las opciones, como tú tienes que ordenarlo. Entonces, ¿qué técnica, qué tip podrían darle a un aspirante cuando se enfrenta a este tipo de preguntas? ¿Cómo contestarlo? ¿Cuál creen que sería así como, a ver, esta siempre pasa primero o algo así? Pues la de ley es la invasión a Polonia, el inicio de la guerra. Es muy difícil que no te pongan eso. Las guerras mundiales siempre te las colocan como la causa fundamental, siempre gira en torno a... O sea, así como aquí te van a estar hablando siempre de la invasión a Polonia, y en la Primera Guerra Mundial te van a estar hablando de el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Incluso hasta ya muchos se lo saben de memoria, sí, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero ya hasta se lo saben, ¿no? Entonces yo creo que ahí no les va a resultar mucho problema solo con darse cuenta cuál es la primera, porque rara vez en este tipo de exámenes te colocan dos veces la misma primera opción en varios reactivos, ¿no? Sí, es muy, al menos que realmente se quieran ver pues mala onda, ¿no? Pero no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ya contestando así de manera correcta, eso es lo primero que tienen que entender, ¿no? Y ahora, ¿cómo van ordenando los siguientes acontecimientos? Pues es que ahí sí tendríamos que ir resaltando los eventos más destacados de cada etapa. ¿Sí? En este caso sería la toma de París, como ya lo explicó hace rato esta Gabriela. Es el primer movimiento importante de Alemania, porque es a través de que prácticamente deja Inglaterra sola, y es la etapa como que la etapa en la que el eje toma la iniciativa y parece que va a ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces acá dice Emilio, primero invade Polonia, después es la toma de París, después... Seguiríamos... Estamos en el desembarco angloamericano de Normandía, bombas atómicas Hiroshima o lo de Pearl Harbor. Primero sería lo de Pearl Harbor, okay. Es la última, digamos, acción dentro de la primera etapa por parte de Japón. Luego el desembarco de Normandía, que ya es para liberar toda Europa del nazismo, por ejemplo. Y al final las bombas, que es la rendición ya japonesa. Que es justamente ya entrando a la tercera etapa, ¿no? Exactamente. Y si habría una manera de enfocarnos, porque a lo mejor algún chico en YouTube o en Facebook donde nos estén viendo, podrá decir en ese momento, oye, pero pues son un montón de sucesos, ¿cómo los vamos a catalogar? Pero los exámenes se enfocan principalmente en lo que ocurre en Europa. Rara vez se meten en lo que pasa en Japón. Entonces eso también es importante priorizarlo. Si van a estudiar algo, enfóquense en lo que pasa en Europa, porque sí, la Segunda Guerra Mundial es muy compleja, o se peleó en todos lados del mundo. Se involucraron muchos países. Ajá, pero en realidad lo de otros frentes queda en segundo término. Solo es rescatable cómo Estados Unidos entra a la guerra, obviamente por su importancia, el ataque a Pearl Harbor, y el otro sería pues cómo termina la guerra, que son las bombas atómicas. Son las dos cosas que ocurren fuera de Europa, pero el resto es totalmente Europa, ¿sí? Entonces hagan un lado todo lo que ocurre en África, lo que ocurre en el Pacífico, en América, en Asia, y concéntrense siempre en lo que ocurre en Europa, ¿sí? Ese sería otro tip muy importante. Excelente. Y bueno, pues ya vamos cerrando esta primera cápsula y vamos a entrar pues ya a las consecuencias. Creo que es la parte tercera, ¿no? De este tema o de la Segunda Guerra Mundial, o cómo lo denominan ustedes esta última parte. Pues la última etapa de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver cómo los aliados le responden al eje, ¿no? Y el papel importante de Estados Unidos. Por eso termina ahí la primera etapa, cómo Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, le declara la guerra a Japón, que es el que ataca su puerto, y después Hitler, a los 11 días de que Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos, y pues así mágicamente tienes a Estados Unidos peleando en todos lados en la Segunda Guerra Mundial. Imagínate eso. Con el apoyo de Estados Unidos, los aliados, que en este caso nada más era Inglaterra en este momento, pues se pueden lanzar a empezar a liberar y tener los objetivos de cómo acabar con el eje. El primer objetivo era Italia lo vencen en cuestión de 5 o 6 meses, ¿sí? Con todo el poderío. De hecho, el líder de Italia, Benito Mussolini, es traicionado, lo encarcelan porque ya ven que ahí vienen los aliados, ¿sí? Los buenos.
y Hitler lo va y lo rescata, empieza a ver una historia muy buena, muy interesante. Platícanos esa historia, Gaby. Platico rápido. Sí, venga. Resulta que a Benito Mussolini lo obligan a renunciar. ¿Sí? Entonces se lo van a llevar a un lugar aislado. Casi nadie sabe el destino de Benito Mussolini. Pero resulta que el Führer se entera y manda un equipo especializado en aeroplanos, que es una misión suicida, porque están en las montañas, en la parte más alta de Italia, y pudieron haber muerto y pudo haber fracasado el plan. Entonces, afortunadamente, mandan a los mejores, funciona y se los llevan en un aeroplano y lo regresan otra vez a Italia. Esa es la historia de rescate. Y las palabras, te lo juro, y las palabras fueron así como: yo sabía que Führer no me iba a dejar aquí. Sí. O sea, mi Führer no me iba a dejar. Vino por mí, rescató mi valedor, eso es todo. Bueno, y además pues toda la Segunda Guerra Mundial, ahora sí que Hitler le había tenido que estar cuidando la espalda a Mussolini, a su hermano. Era su brother, ¿no? Era así. Porque era el hermano que nada más se la pasa regándola y hay que estarlo sacando de sus... Me acordé de una historia de algún amigo mío también. Así fue. Pues imagínate el típico amigo que tira y la riega y tienes que andarlo a sacar de su... Esa era la actitud que va a como tomar. 6 frentes de guerra y tienes que ir a salvarlo. Ajá, No, me estás escribiendo la vida mía con un cuate que bueno, luego se las cuento. Oigan, vamos a hablar de las consecuencias ya para cerrar. Las consecuencias específicas de la Segunda Guerra Mundial, porque también es una pregunta que usualmente viene dentro de los exámenes. Esta la tomamos del examen de la Universidad Autónoma de Baja California y dice más o menos así: consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y hay que ordenar también, ¿no? Más que ordenar, mejor seleccionar las que son las consecuencias. Si quieres leerlas y las descartamos, ¿no? Dice la primera: Organización de Tratados Internacionales. No nos dice nada. Es una respuesta falsa y confusa porque no te dice nada. Ojo, porque chécate, si te dice, si tú mismo sabes que no va, entonces de entrada vas a descartar esa que es la cualquier opción que traiga la 1. Exactamente. Fíjate, la opción A, B, C y D, en la A y en la B trae la opción 1. Entonces de entrada ya nada más nos quedamos con 2 opciones. Chécate cómo es tan sencillo a veces contestar un examen, División de Alemania entre los países vencedores. Exactamente, ese fue acuerdo. Quedaron que iban a dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación y además la capital, que es Berlín. Entonces esa también entra. Y fíjense cómo vamos llegando a la respuesta correcta, El que sigue diría estabilidad económica y política en Latinoamérica. No, nada que ver. Entonces ya automáticamente pues, prácticamente ya sabemos cuál es la correcta, que es la opción C, porque la que sigue, que es fundación de la Organización de las Naciones Unidas, es básica. Esa es básica, ¿no? Incluso hasta podríamos decir, cuando veas que es o que tiene que ver la Organización de las Naciones Unidas, prácticamente ya estamos encontrando la que podría ser la respuesta correcta. Exactamente. Muy bien, pues prácticamente estamos llegando a la recta final, no sin antes, pues tengo una duda. ¿Hitler dejó testamento? Sí. Mira, el problema aquí es todo un misterio sobre el final de Hitler, pero resulta que cuando llegan los soviéticos, en mayo encuentran un papel, obviamente el testamento, donde decía que él pedía que al momento de morir, porque ellos supuestamente se suicidan, los que estaban en el búnker, que sus restos fueran incinerados. Pero aquí el problema es que encuentran los restos, pero solamente hay un fragmento de cráneo. Y en el 2000 se hizo un estudio con ese cráneo y resulta que era un cráneo de mujer. No estoy diciendo que Hitler era mujer, no me estoy refiriendo a eso. No, claro, no, ya nada más faltaba, no sé. Nada más faltaba, ¿verdad? Sino que nunca se encontraron los restos. Eso es justamente que todo, o sea, incluso vienen ahí hasta documentales, ¿no? Donde dicen, pues sí murió, o sea, porque todo apunta a que murió, pero los restos... sabe cómo y en dónde. Bueno, bueno, tú querías platicarnos también un dato curioso, ¿no? Pues el dato curioso sería cómo acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? O sea, ya cuando ya nada más queda Japón, pues ahora sí es todos contra Japón. Al ver la resistencia de los japoneses, acaba de fallecer el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Roosevelt. Era una persona muy enfermiza, de hecho la última vez que se le ve ya se ve muy decrépito, fallece, y cuando muere el presidente, pues en Estados Unidos ya saben que el que ocupa el cargo es el vicepresidente. Harry Truman era muy diferente a Roosevelt, no era tan diplomático, y él decide usar las bombas atómicas. ¿Sabes qué? Esta guerra, para terminarla, ya estamos hasta acá de la guerra, vamos a utilizar las bombas atómicas. Las lanza Little Boy, que se llamaba porque tenían nombres clave, Little Boy en Hiroshima. Sí, el 6 de agosto la lanzan, borran la ciudad, y a los 3 días, que no te rindes Japón, ahí te va otra, ¿no? Y entonces, la primera vez que se ve esa destrucción, por primera vez interviene el emperador, y saben que vamos a acabar la guerra porque si no Japón va a dejar de existir, así nos claro.
y se rinden. Por primera vez los japoneses escuchan la voz del emperador, nunca la habían oído. Les manda un mensaje por radio, les dice que todos se tienen que reír a partir de este momento, pues porque lo dice el emperador y órale, ¿no? Firman su rendición en un barco de guerra y así es como termina la Segunda Guerra Mundial. Incluso ahí hubo hasta representación mexicana porque México peleó la Segunda Guerra Mundial. Que es justamente el último dato curioso ya para cerrar este bloque. ¿México tuvo que ver algo con la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Qué pasó? Participó con el Escuadrón 201, fue una participación pues más o menos para demostrar que estuvo ahí, un escuadrón aéreo, y participó en una batalla, pero de ahí ya no pasó a mayores. No. Queridos historiadores, muchísimas gracias por este episodio más de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que fundamentalmente es importante para poder entender cómo está justamente parte de la historia y que además fue uno de los conflictos bélicos más sanguinarios en la historia de la humanidad y que es parte fundamental de los exámenes de ingreso, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta cápsula. Continúen porque vamos a estar subiendo más cápsulas y conéctense por supuesto a nuestras plataformas digitales, porque dentro de nuestras plataformas digitales no solamente van a encontrar temas de historia, sino de biología, de química, de física, y todo lo más importante de esto es que es contenido 100% gratuito. Esto aprovéchenlo, es para su estudio, es para que continúen preparándose para el examen académico más importante de sus vidas. Así que aprovéchenlo, compártanlo por supuesto, y si les gustó, pues regálenos un like, ¿no? Regálenos un compartir y por supuesto vamos a estar subiendo más y más contenido. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar, amigos? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye. Bye. Adiós.